muchachos me aparecen muertos, que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa ese marica cree que es porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿o qué? Yo tengo que ser muy respetuoso hacia las víctimas y también tengo que ser muy respetuoso hacia la figura de un padre que me dio mucho amor. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria coopere. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco, para que nos llamen a paz. Nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y a hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. Para muchos era Pablo Escobar, pero para mí sigue siendo mi papá. La donna immobile, guardi un mal vento, lucio alla cento, e rivenge. Juan Pablo Escobar era apenas un crío cuando pudo gozar de la fabulosa opulencia que su padre amasó a sangre y fuego. La verdad es que la mayor parte de su infancia y adolescencia vivió secuestrado por el sino del capo del cártel de Medellín, como un fugitivo, consciente de que la muerte le respiraba en la nuca, acostumbrado a ese sudor glacial que solo el terror más profundo puede producir. Estuvimos un tiempo escondidos con él, justamente porque ya el cerco se había achicado a tal punto que la posibilidad de sobrevivir era mínima. A los 16 años tuvo que cambiar su nombre por el de Sebastián Marroquín y huir de Colombia, un país arrasado por la salvaje violencia que su padre desató en vida. Una nación que entera lo repudiaba por el solo hecho de llevar en la sangre el ADN de Pablo Escobar. El territorio donde unos enemigos que le eran ajenos le habían declarado la guerra. Tu cabeza tuvo un precio, Sebastián. $4 millones. 4 millones de dólares. Alguien cree que yo valía un montón de plata. Siendo solo un adolescente, Sebastián tuvo que desarraigarse, llevando como único equipaje una herencia maldita. Los pecados de los que su padre nunca se arrepintió y por los que 12 años después emprendió el camino de la redención. El resultado, un premiado documental que registra la búsqueda sobrecogedora, humilde y sincera del perdón por esos crímenes horrendos que él no cometió, pero que de no exorcizarlos, lo habrían acechado como fantasmas por el resto de su vida. Encuentro absolutamente injusto que de algún modo sientas la culpa de las cosas que hizo tu papá. Lo que pasa es que yo no soy el culpable de lo que él hizo, pero he sido tratado como tal. Y he sido perseguido como tal. Sebastián tenía 3 años cuando su padre, el hijo de una maestra rural y un campesino que hizo sus pinitos robando lápidas en los cementerios, había llegado a la cima del mundo. A inicios de los años 80, Pablo Escobar lideraba el cártel de Medellín, controlaba el 80% del tráfico mundial de cocaína y era uno de los hombres más ricos de Colombia. Sus primeros años transcurrieron en medio de la fastuosidad abrumadora de la legendaria Hacienda Nápoles, donde el único límite para el derroche era la imposibilidad de sorprenderse, porque el pequeño ya lo tenía todo, porque sus padres ya no sabían en qué más gastar una fortuna que crecía vertiginosamente. Tenías Disneylandia en Colombia un poco, ¿no? Sí, era eso, pero no era tan divertida como ¿No? parecía. Pues visitar la Hacienda Nápoles y obviamente te atrae porque es un lugar muy hermoso. Los 15 minutos de fama o de disfrute se acabaron rápidamente. Semejante esfuerzo para después mirar la historia y ver la destrucción que quedó, la cantidad de muertes, de masacres, de asesinatos, de bombas, de desapariciones, de torturas, de todas las partes, porque mi papá no fue el único actor de violencia en ese conflicto. Para pelearse siempre se necesitan dos. Hoy su mirada es crítica, pero recuerda que entonces no se cuestionaba de dónde salía tanto dinero. Para Sebastián y para el gobierno de turno, Pablo Escobar Gaviria era un empresario exitoso,
un emprendedor de corazón y bolsillos generosos que destinaba parte de su fortuna para ayudar a los pobres de Medellín. Piensa hacer 50 canchas. Sí, en todos los municipios, porque queremos que todos los municipios y todos los barrios, por marginados y populares que sean, participen o se beneficien de estos programas. Yo lo acompañaba a los barrios marginales de Medellín y las multitudes pronunciaban su nombre. De alguna manera lo que hacían era celebrar que él estuviera presente. Tenías pancartas con su nombre, escuchabas a la multitud gritar Pablo. Entonces uno sentía que era un personaje muy querido. Un Robin Hood antioqueño, de ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante. Quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Aún hoy hay colombianos que recuerdan con benevolencia y cariño a Pablo Escobar. Los mismos que en ese entonces lo vitorearon y auparon cuando decidió incursionar en política y que celebraron cuando juramentó como padre de la patria. Yo creo que fue el más grande error que pudo cometer, fue ingresar a un mundo donde no tenía él sí las ganas de ayudar, pero no la posibilidad de hacerlo porque era un hombre que vivía en la ilegalidad. Y hacer ese intento era como burlarse de todo un país en ese sentido, ¿no? Su fachada de empresario dadivoso y político comprometido con las causas populares se derrumbó como un castillo de naipes cuando el ministro de Justicia de ese entonces lo señaló por primera vez como lo que realmente era: un vulgar narcotraficante. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Lara Bonilla arremetió ordenando el allanamiento de Tranquilandia, el laboratorio de cocaína más grande jamás encontrado. Escobar y sus socios perdieron más de 1.200 millones de dólares y se vio obligado a renunciar al Congreso. Lo que vino después significó un punto de quiebre en la vida de Sebastián y su familia. El 30 de abril de 1984, tan solo un mes después del operativo de Tranquilandia, sicarios al servicio de Escobar asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla. Lo que sí ocurrió es que veníamos viviendo como un hogar normal. Y de repente mi padre no dormía más en casa. De un momento para otro, en un día que yo tendría que haber madrugado para ir a la escuela, madrugamos, pero para ir a Panamá. Y así cambió nuestra vida y ahí ya llegamos a una casa donde vivíamos hacinados porque habían como, no sé, 20 familias que también habían huido. Yo sí vi a mi mamá que estaba llorando, que estaba muy triste. Y obviamente recuerdo que habían estado anunciando en la noticia la muerte del ministro de Justicia, pero no entendía esa relación. Sebastián tenía 7 años. Su inocencia lo protegía del panorama desolador que recién empezaba a dibujarse a su alrededor. Pues mientras que en Colombia ya se discutía la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, en Panamá las relaciones de su padre con el general Noriega, su anfitrión y protector, terminaron por quebrarse. Una vez más, y sin explicaciones, Sebastián subía a un avión, pero esta vez rumbo a Nicaragua. No habían juguetes, había dinero, todo el que quieras, pero por más que lo tuvieses, no vendían juguetes en Nicaragua, estaba en guerra el país. Fuera de eso estábamos completamente encerrados entre paredes altísimas, no sabía el lugar de residencia, rodeados de hombres armados. Y mi única diversión era irme a matar moscas con una revista. Empezaron entonces las preguntas para las que no había respuesta. ¿Por qué no podía ir a la escuela? ¿Por qué no tenía una vida normal? ¿Por qué no podía volver a Colombia? Hasta que la presión fue tal que su padre terminó cediendo. Cuando nos subimos al avión, mi madre da un paso atrás y se queda, por orden de mi papá. Yo lloraba porque veía que mis padres se quedaban atrás y yo me subí a un avión con un guardaespaldas que llevaba a mi hermanita en brazos, además. Entonces fue desgarrador como niño ver ese momento y decirle
a los gritos, ¿por qué me estás dejando? ¿Por qué me estás abandonando? ¿Hacia dónde voy, no? La vida feliz de Nápoles era un pálido recuerdo en su corta memoria infantil. Regresó a Colombia como el hijo de un narcotraficante millonario, asesino y perseguido. El ejército allanaba mi colegio cuando tenía 7 años y el director me ocultaba abajo del escritorio. Yo tenía 7 años y yo veía las botas por debajo de cuando los generales lo estaban investigando y preguntándole dónde estaba yo. ¿Para qué querían un niño de 7 años? ¿Qué le iban a hacer? Ya mis compañeritos en el colegio ya me preguntaban si era millonario, si cuánto dinero tenía, si mi papá había hecho una cosa o la otra. Y me tocó acostumbrarme a eso. Era una vida muy particular. Vivía rodeado de escoltas, que eran también mis amigos, porque no tenía manera de relacionarme. Los padres prohibían la amistad de los hijos conmigo, entonces vivía prácticamente solo. Lo retiraron del colegio y estudiaba en casa con tutores particulares, aislado, cambiando de residencia a medida que el cerco en torno a su padre apretaba. Pablo Escobar había vuelto a Colombia, decidido a dar la batalla en contra de la extradición y desde la clandestinidad seguía moviendo los hilos del poder. Yo de repente estaba con mi padre escondido y veía que el gobierno X sacaba un decreto para facilitar el sometimiento a la justicia de los narcotraficantes. Yo veía cómo mi papá se la pasaba media mañana estudiando esos decretos, tomando nota y corrigiéndolos. Enviaba una carta al final de la tarde y al día siguiente salía un decreto nuevo con las correcciones que él había hecho. Para ese entonces, ya la vida de Sebastián era la de un delincuente, condenado a huir y esconderse, como si un niño de 9 años hubiese dado la orden de matar a los enemigos de su padre. ¿En qué momento te das cuenta que tu padre se dedicaba al narcotráfico? Me doy cuenta con los allanamientos, o sea, no era normal que la policía entrara tan seguido a tu casa. Ya no podíamos volver a la hacienda Nápoles porque estaba confiscada. Entonces, por supuesto, ya las noticias tampoco paraban de sonar en los noticieros, en los diarios. Entonces era difícil que mi padre pretendiera tapar el sol con las manos y tampoco nunca lo hizo. En el momento en el que tuvo la posibilidad o se dio el tema de decir yo soy un bandido y elegí ser un bandido, me lo dijo igual como si me hubiese dicho yo soy un panadero y elegí ser panadero, ¿no? ¿Y a ti cómo te tomó eso? ¿Recuerdas cómo? Yo nunca cuestioné a mi padre, o sea, yo como recibí tanto amor de él, yo tampoco me convertí en su juez, yo seguía recibiendo de él mucho amor. Era un padre que estuvo prácticamente una gran parte de su vida en la clandestinidad y estuvo presente. Llamadas telefónicas, cartas que me escribía, grabaciones con su voz. Él estaba escondido y se sentaba a grabar un cuento de Caperucita, la versión narco de Caperucita sería, pero efectivamente sí, tenía la creatividad y los cuentos que contaba eran muy lindos y entretenían y dormían a mi hermana. Le parecía una vivienda muy confortable y bonita. Es maravilloso tener una casa propia, decía lleno de orgullo. Pero todo su amor de padre y todo su poder como el patrón del narcotráfico no fueron suficientes para protegerlos de la revancha de sus enemigos del cártel de Cali, que habían empezado a disputarle el control del mercado de la cocaína. En 1988, la creciente rivalidad entre los dos carteles se convirtió en una guerra, tras la detonación de un carro bomba frente al edificio donde vivía la familia de Escobar. Encontramos partes del coche bomba en la habitación donde yo dormía con mi madre en el 8º piso. Fue una explosión que destruyó los vidrios de la ciudad a 1 kilómetro a la redonda. Mi padre estaba en la clandestinidad cerca de Medellín, a 20 minutos de ahí.